un fin de semana y una semana, o sea, un montón, es, eh, no sé si la idea es repasar, pero sí al menos recordar brevemente lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Porque necesariamente lo que vamos a presentar hoy se va a conectar con eso. Pero no de manera genérica o teórica, sino con un ejemplo clave que vamos a terminar resolviendo al final. ¿Bien? Que es esto que escribí en el pizarrón. Para la gente virtual no creo que se vea muy bien, pero lo que escribí fue 2 y segunda es igual a 10 y prima. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente, para ver todo lo que sabemos hasta ahora de ecuaciones diferenciales. Primero, ¿es una ecuación diferencial? Sí. ¿Por qué? Hay una igualdad, aparecen derivadas y la incógnita es una función. ¿De acuerdo? Entonces, aparecen, o sea, la incógnita es una función que queremos conocer y aparecen relacionadas esa función y o alguna de sus derivadas. ¿Bien? Primero, ¿es ordinaria o es a derivadas parciales? Ordinaria. ¿Cómo sabemos eso? Estos simbolitos, el prima o el segunda usando palitos, solamente vale para las derivadas de una variable. Ya vamos a ver pronto que cuando hay más de una variable independiente no se pueden usar. Bien, entonces si ustedes ya ven esto, prima, segunda, saben que es ordinario. Bien. Orden, ¿por qué? Orden de la mayor derivada es 2. Perfecto. ¿Es lineal? ¿Cómo saben? Ajá. Sí. Bien, perfecto. Bien, genial. Básicamente, así como está escrita, yo no puedo decidir si es lineal o no, ¿no? Puedo intuirlo, puedo darme cuenta, pero para justificarlo lo que tendría que hacer es tratar de transformarla a la estructura lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo harían para hacer eso? ¿Qué paso algebraico tendrían que hacer ahí? Pasar el 10 y prima restando para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me tenía que quedar función por i segunda más función por i prima más función por i igual a función. Si llegamos a esa estructura, era lineal. ¿Llegamos? Sí. ¿Cuáles son esas funciones? Las tres funciones coeficientes que van para i prima y, perdón, i segunda, i prima, i, ¿cuáles son? 2, menos 10, 0. Y b, 0. Bien, entonces es homogénea y a coeficientes constantes. ¿De acuerdo? Y ahí terminamos toda nuestra clasificación. Bien. Ahora, si yo quiero resolver esa EDO, ¿qué tengo que buscar? O sea, vuelvo a lo que vimos al principio del tema. O sea, ¿qué significa resolver esa EDO? Particular no. Todas las soluciones, ¿bien? Acá, en el caso de las de orden 2, sabemos que vienen dadas por la solución general, ¿bien? Pero en otros casos, por ejemplo, en orden 1, o por ejemplo en las que resolvíamos por separación de variables, ¿qué teníamos que buscar? ¿La general y cuál es más? No, las particulares eran casos particulares justamente de la general. Bien, la o las singulares, ¿de acuerdo? En este caso dijimos que no había, si pues, estábamos en orden 2. Bien, y ahora, ¿cuántas constantes indeterminadas va a aparecer en esa solución general? Bien, tantas como el grado, o sea, 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya sé que en mi solución general lo que yo estoy buscando va a aparecer una C1 y un C2. ¿De acuerdo? Indeterminadas. No sabemos cuáles son, no sabemos cómo va a estar organizado eso, pero sabemos que va a haber un C1 y un C2.
Vamos a lo que vimos el otro día. Estábamos trabajando con este diagramita. ¿Dónde ubicarían a esa Edo? Piensen un segundo y después se los digo. Digamos, si tuvieran que hacer un puntito que representa a esa Edo en diagrama de Venn, ¿dónde lo pondrían? Ajá, pero el 5 ¿dónde? Bien, el 5 arriba, me encanta. O sea, estaría ahí, ¿no? Es de orden n, acá desapareció orden n, no sé qué pasó. Es de orden n mayor a 1, ¿de acuerdo? O sea que está de esta mitad. Es lineal, así que está dentro de lo amarillo. Es homogénea, así que está de lo amarillo para arriba. Y dentro de las homogéneas es a coeficiente constante, así que tiene que estar adentro de esto verde también. Bien, así que estaría ahí. Bien. Voy a pasar esto. Y de las lineales homogéneas. Bien. Nosotros empezamos a ver la clase pasada de E2 de orden 2 lineales, como esta, el caso de las homogéneas, como esta. Bien, así que lo que empezamos a ver para esta vale. Lo primero que vimos era el teorema 2. ¿Recuerdan? Nuestro queridísimo teorema 2, que decía que si conozco dos funciones f1 y f2 que son soluciones de una EDO lineal de orden 2 homogénea, entonces cualquier combinación lineal de ellas también era solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo pudiese conocer dos soluciones particulares de esta EDO, ¿cuántas conozco? Infinitas. Perfecto. Pero, ¿cuál era el problema del teorema 2? ¿Dónde estaba su limitación? Bien, que eran infinitas, pero no necesariamente todas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicarlo en este caso que tenemos ahí. Yo, supónganse que conozco una función I1, que es solución, y una I2, que es solución. Entonces puedo generar otra función H, que también va a ser solución. ¿Cómo sería la estructura de esa H, algebraicamente? ¿Cómo? Bien, C1, una constante por I1, más C2 por I2. Que esto era lo que llamábamos combinación lineal, ¿no? Función por número más función por número. Esos números eran cualquiera, por eso le poníamos C1 y C2. Entonces, lo que me decía el teorema es que esa H, sí o sí, va a ser solución de la EDO. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Encontré infinitas, por supuesto. Dependiendo del valor que le ponga C1 y C2, voy a encontrar otras soluciones. El problema era, no sé si son todas. Y yo necesito todas. Necesito la solución general. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién aparecía ahí? ¿Quién me permitía encontrar todas? El teorema 3. Voy a buscar un montón de historia y de agua bajo el puente. Y llegábamos al teorema 3. El teorema 3, que estaba escrito de una manera un poco compleja, pero ¿cuál era la gracia del teorema 3? ¿Qué aportaba? A ver, si me lo tuvieran que interpretar, no necesariamente decir de manera memorística. ¿Qué tenía distinto el 3 del 2? El 3, bien. El 3 permitía hallar todas. ¿Pero a cambio de qué? Bien. Básicamente me permitía asegurar que yo encontré todas, pero me pedía una condición. Me decía, F1 y F2 tienen que ser soluciones, lo mismo que me pedía el teorema 2, pero ¿qué me pedía también? Que sean linealmente independientes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me decía es, vos encontraste I1, que es solución. Vos encontraste I2, que también es solución. El teorema 2, ya a partir de ahí, te permite obtener infinitas soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Si yo las junto en un conjunto y ese conjunto es linealmente independiente, la combinación lineal que vos planteaste antes, ¿quién es? Es la solución general. ¿De acuerdo? Eso es lo que planteaba el teorema 3. ¿Cómo sabíamos que I1 y I2 eran linealmente independientes? ¿Qué teníamos que hacer? Bien, dividirlas entre sí. ¿Y qué tenía que pasar para que sean linealmente independientes? No darme como resultado de ese cociente una constante. ¿De acuerdo? Si daba una constante eran linealmente dependientes y esto no podía aplicar el teorema 3. Bien. Entonces, el teorema 3 era el que a mí me permitía llegar a la solución general. ¿Cómo se llamaba este conjunto? Base de soluciones. Era el conjunto que yo armaba con las dos soluciones linealmente independientes. ¿Bien? Pero cuando ya en el final de la clase, cuando ya nuestras neuronas estaban ahí medias como exprimidas, dijimos, bueno, pero ¿cuál es el problema del teorema 3? A ver, piensen. Esto es lo que estuvimos viendo hoy teóricamente aplicado acá, que es lo que queremos hacer, resolver esta EDO. ¿Cuál es el problema ahí? Bien, ¿quiénes son I1 y I2? Hasta ahí todo bien con el teorema. El teorema me dice, si tenés I1 y I2, las dividís, no te da constante, haces la combinación lineal y encontraste todas. Hermoso. Mi problema es, bueno, pero ¿cómo saco I1 e I2? Bien. Entonces, fíjense acá. ¿Se les ocurre, en general, alguna solución particular? O sea, alguna función. Obviamente la que siempre cumple y la que no podemos usar es 0. ¿Bien? ¿Por qué no podemos usar 0? Porque si yo pongo 0 como una de estas dos, me anula un término. Entonces me desaparece una de las constantes indeterminadas y ya no es solución general. ¿Bien? Entonces, 0 cumple esta igualdad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿se les ocurre alguna otra? Así a ojo. O sea, que me digan, listo, esta es. Solo por ver la EDO ya sé que esta es una solución particular. Un quinto de X. Bien, si Y es un quinto de X, ¿cuánto vale su derivada primera? Un quinto. Entonces acá tendría que reemplazar un quinto. ¿No? Me queda 10 por un quinto, 2. ¿Bien? ¿Y cuál es la derivada segunda? Que sería la derivada de un quinto. 0. 2 por 0, 0. 0 igual a 2. No me sirve. E a la X. Ok. E a la X. ¿Cuánto vale I'? Si I es E a la X. E a la X. Así que reemplazo acá, me queda 10 E a la X. Y ahí segunda, también. Me- me- bien. E a la X no va, ¿no? Porque me queda 2 E a la X igual a 10 E a la X. Un quinto E a la X. Si yo tengo un quinto E a la X, ¿cuál es la derivada de un quinto E a la X? Lo mismo. Entonces acá me queda un quinto E a la X. Un 10 por un quinto por E a la X me quedan 2 E a la X. Y acá, ¿cuál es la derivada de un quinto E a la X? Otra vez. Lo mismo. 2 por un quinto E a la X me queda 2 quintos E a la X. De este lado me quedan 2 quintos E a la X, de este lado me quedan 2 E a la X. No me sirve. Moraleja, no es fácil. ¿Bien? O sea, no es algo que lo podamos hacer a ojo. Y encima, imagínense, necesitamos no solo encontrar una, sino encontrar dos. Y no solo encontrar dos, sino que las dos sean linealmente independientes. O sea, hacer esto a ojo no es una opción. ¿De acuerdo? Pueden llegar a encontrar alguna, a veces, a ojo. Por ejemplo, acá si yo tomo I igual a 5, por ejemplo, ¿cuánto vale I'? 0. Ahí segunda, 0. Entonces, I igual a 5 es una solución. ¿Bien? Pero no siempre va a pasar
tan sencillamente. De hecho, en este caso tampoco encontraron, no se les ocurrió esa, porque no fueron por ahí, su cerebro no fue por ahí. Entonces, en definitiva, necesitamos una metodología. ¿Existe esa metodología? No. ¿Ok? No hay una metodología para, a partir de una EDO lineal de segundo orden homogénea, llegar a su solución general, en todos los casos. Exacto. Excepto cuando es a coeficientes constantes. Entonces lo que vimos es, si es a coeficientes constantes, sí, ahí sí, tenemos la posibilidad. ¿Bien? ¿O no? Vamos hacia eso. Mucha agua bajo el puente. Y lo que llegamos a ver es esto. Ahora, nuestra EDO, que antes la escribíamos así, porque era la forma genérica de una EDO lineal de segundo orden homogénea, ahora la empezamos a escribir así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los tres coeficientes ahora ya no son funciones cualquiera, sino que son específicamente constantes. Por eso le llamamos coeficientes constantes. ¿Bien? Y lo que dijimos es, bueno, probamos, ¿sí? El otro día dedujimos un poco por prueba y error, que las funciones que podrían llegar a servir para cumplir esta igualdad son las exponenciales. ¿Por qué? Porque vimos el otro día que el otro tipo de funciones, cuando nosotros las derivamos y las reemplazamos acá, cambian su estructura. Por ejemplo, pasa a ser de un polinomio de grado 4 a un polinomio de grado 3 a un polinomio de grado 2. Pasa a ser un logaritmo a una racional polinómica. Entonces, al cambiar la forma algebraica no las puedo sumar, no puedo operar con ellas para que se anulen. Entonces nunca se van a anular. En cambio, las exponenciales tienen la propiedad de que sus derivadas tienen la misma forma. O sea, si yo tengo una exponencial, derivo la exponencial, me da otra exponencial similar a la primera. Entonces puedo sumarlas y restarlas para terminar anulándolas. Por eso probamos las exponenciales como hipótesis. Y de este estilo, e a la r por x, donde r era un número real. Encontramos su derivada primera, encontramos su derivada segunda y lo reemplazamos acá. Llegamos a esto. Que cuando empezamos a ver críticamente esa ecuación, vemos que todos los términos, los tres términos, contienen a un factor e a la rx. Entonces lo sacamos como factor común. Y nos quedó este producto, la exponencial que nosotros planteamos por esto, que es un número. Ahora, es un número formado por A0, A1 y A2, que son los tres coeficientes, y las potencias de este R. R al cuadrado, R a la 0. Entonces, fíjense que acá, ya cuando hacemos esto ya no es una ecuación diferencial. Acá ya no aparecen derivadas, primera, segunda, tercera. Acá es una ecuación de las que ustedes conocen de la secundaria, una ecuación, cuya incógnita es R. 0, A1, A2, ya sabemos quiénes son. Son los coeficientes de la EDO, pero son números. En cambio, lo que yo no conozco es quién es R. Ahora, esta ecuación está igualada a 0. Para que sea 0, tiene que, al menos uno de los dos términos se tiene que anular. ¿De acuerdo? Uno de los dos tiene que ser 0. La exponencial ya sabemos que nunca es 0. Nunca la imagen de una exponencial básica me va a dar 0. ¿Sí? Recordamos la forma de las exponenciales. Nunca tocan el eje X, nunca tiene una y igual a 0. Por lo tanto, necesariamente el término que se nos tiene que anular es este. Bien, que es lo que planteamos ahí y está recuadrado. Y a eso le llamamos ecuación característica. Por dos motivos. Primero, porque es fundamental. A partir de resolver esta ecuación, vamos a poder obtener los posibles R's que yo voy a poner acá en el exponente para encontrar soluciones de la EDO. Y segundo, que es muy parecida a la EDO. Lo único que hago es mantener los coeficientes y cambio las derivadas por una potencia de R. Entonces, como que es una ecuación
cuadrática que tiene las mismas características que la EDO. Por eso hay una relación entre ellas muy directa y muy fácil. Yo resolveré, obtendré las R's, y esas R's las voy a usar acá, en el exponente, para encontrar soluciones de la EDO. Bien, hasta ahí llegamos. Entonces, ya a partir de ahí, esa que tengo ahí escrita la podemos resolver. Y lo vamos a hacer. A ver. La EDO es 2 y segunda igual a 10 y prima. ¿Qué hago para usar esta metodología? Primero. Bien, la estructuro. Bien. Entonces me queda, la voy a escribir acá al lado, 2 y segunda menos 10 y prima igual a 0. ¿Cumple esta forma que es la que yo necesito? Sí. ¿Cuánto valen? A0, A1 y A2. 2 menos 10 y 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que puedo plantear va a ser su ecuación característica. ¿Cuál va a ser? Sí, pero lo escucho. Por acá meten la pata a veces. Como, más cuando aparece un 0, caos. ¿Cómo queda la ecuación característica ahí? 2r cuadrado, bien, menos 10r, sí, muy bien, más 0, o sea, eso no lo escribo, igual a 0. Miren qué ternura la ecuación característica. Y ahora tengo que resolver. ¿Cuántas raíces voy a obtener ahí? 2, siempre. Es una ecuación cuadrática. Bien, teorema fundamental del álgebra me dice, tengo un polinomio de grado n, tiene n raíces. Así que ahí tengo dos raíces, R1 y R2. Eso lo pueden hacer. Yo sé que lo van a hacer usando una calculadora. Podrían no hacerlo. Si sacan factor común queda muy fácil, pero háganlo como quieran. No me voy a meter en sus vidas. Ya demasiada la gente se mete en... Bien. ¿Cuánto valen R1 y R2? 0 y 5. Bien. Entonces, antes de avanzar, interpretemos qué hicimos. Encontramos valores de R1 y R2, de modo que son los únicos dos valores de R1 y R2, de hecho, de modo que si yo ahora reemplazo esos valores en el exponente de la exponencial, esa exponencial es solución de la EDO. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas soluciones encontré ahí? 2. Vamos a llamarle I1 y 2. ¿Cuál es I1? No. Es, acuérdense que nosotros partimos de la exponencial. Lo que encontramos ahora es este R. Pero la función que yo propuse es la exponencial. Entonces es e a la 0x, o sea, 1. E2, e a la 5x. Entonces, ahí encontré dos soluciones particulares de la EDO. ¿Estamos de acuerdo? ¿Encontré su solución general? No. ¿Por qué? Bien. No sé, mejor dicho, no sé. Tengo que verificar algo más. ¿Qué? ¿Qué es que tengo que verificar? Si son linealmente independientes. Bien, entonces yo lo que hago es dividirlas, por ejemplo, I2 sobre I1. Esto me queda e a la 5x sobre 1, que esto me da e a la 5x. ¿Es constante? No. Entonces, yo lo que puedo plantear es, a partir de todo esto,
digo, bien, el conjunto de las funciones 1 y e a la 5x, ¿quién es? Una base de soluciones. Yo puedo decir que es una base de soluciones cuando cumple 3 características. Y esto, por favor, recuérdenlo. Hay 3 características para decir que un conjunto es una base de soluciones. La primera es que sean soluciones. Bien, yo sé que suena cuasi tonto, pero no siempre lo verifican. O sea, esas dos funciones que tienen ahí tienen que ser soluciones de la EDO. ¿Cómo saben? Bueno, o la obtienen a partir de un método, como decimos recién, o directamente reemplazan acá y la verifican. ¿De acuerdo? De hecho, háganlo. Si tienen ganas, van a ver si reemplazan 1 y e a la 5x en esta ecuación, ambas son soluciones. Primera característica, que sean soluciones. Segunda característica, que sean tantas como el orden. ¿De acuerdo? Si el orden de la EDO es 2, tiene que haber 2, ni 1 ni 3. ¿De acuerdo? No pueden sobrar ni faltar, tiene que ser la cantidad de acuerdo al orden. Eso es lo que me decía el teorema 3. Ya, dame un segundo. Y la tercera es que sean linealmente independientes. ¿De acuerdo? Es decir, que al dividirlas entre sí, no obtengo una constante. En este caso cumplen todas esas condiciones. Son 2 soluciones y linealmente independientes. Entonces, puedo escribirlo en forma de base. Si llegué a escribirlo en forma de base, ¿a quién encontré? Ya está. A la solución general. ¿Qué forma va a tener en este caso? C1 por 1, o sea, C1, más e a la 5. Y encontré todas, ahora sí, no infinitas, no solo infinitas, sino infinitas y todas las soluciones de esa EDO. ¿Bien? Entonces, si yo les pregunto, la función 5 menos 3e a la 5x, ¿es solución de esta EDO? Sí. ¿Cómo saben? No. Más fácil. Otra vez, la función de ley 5 menos 3, creo que dije, e a la 5x. ¿Es solución de la EDO? ¿Cómo saben? ¿Cómo lo justificarían? Tienen dos formas de justificarlo. ¿Cuáles serían? Para saber si la función... Ajá. Bien, perfecto. Igual podría ser hasta más sencillo. Vos podés decir, si ya la solución que encontré es esta, acá tengo todas las soluciones. La que vos me planteás, que es 5 menos 3 por e a la 5x, es una particular de ese grupo con C1 igual a tanto y C2 igual a tanto. ¿De acuerdo? Esa es una forma. No hace falta ir tan atrás para decir, bueno, yo planteo la EDO. Si ya se supone que vos ya llegaste hasta ahí, lo puedes usar. Pero está bien. ¿Qué otra forma tienen para justificarlo? ¿Qué solución? Derivar y reemplazar, ¿no? Sin usar la solución general, si la tienen que usar, lo ponen ahí. Bien. Otra. La función constante pi, ¿es solución de la EDO? ¿Cómo saben? Bien, uso otra vez la general, digo C1 vale pi, C2 vale 0. Es una particular que surge, que proviene de la general, así que es solución. ¿De acuerdo? ¿Qué otra forma tengo? Agarro la función pi, derivo y reemplazo. Ahora, cambio un poco lo que le digo, la función, todas las funciones constantes
son solución de Saedo. Bien, ¿cómo saben? C1 puede ser cualquier real, y C2 también. Bien, entonces, ustedes me dicen, si yo de la solución general igualo C2 a 0, lo que me quedan serían todas las posibles funciones constantes. Me queda I igual a un número. Entonces, todas son solución de la EDO. ¿Se ve? Entonces, la solución general me permite encontrar soluciones particulares de A1, si yo le asigno valores a C1 y a C2, pero también encontrar subgrupos. ¿Bien? Y yo sé que eso a veces no es tan fácil de ver. Pero, por ejemplo, podría decir, todas las constantes son soluciones. Todas las que son e a la 5 multiplicada por un número, e a la 5x multiplicada por un número, también son solución. Todas las que son e a la 5x multiplicadas por un número y subidas o bajadas verticalmente, también. ¿Se ve? O sea, es como que uno puede interpretar ese conjunto, esa familia de soluciones de diferentes maneras. Si ahora les pregunto, ¿la logaritmo de x es solución de la EDO? Bien, me proponen logaritmo de x. ¿Cómo? Una propuesta, una I3 que sea logaritmo de x. ¿Es solución de Saedo o no? ¿Qué opciones tengo para saber eso? Bien, perfecto. O sea, no hay ningún C1 o C2 real que si yo lo reemplazo en esa expresión que encontré, me dé como resultado el logaritmo. ¿De acuerdo? Ninguno. No hay manera. Aunque opere, aunque reste, aunque haga magia, ninguna forma para que eso me genere la función logaritmo. Entonces el logaritmo no lo es. ¿De acuerdo? Otra opción, ¿cuál sería? Derivar el logaritmo, reemplazarlo acá y ver si es solución o no. Bien, que no les va a dar, por supuesto. Ahora, otra posibilidad. Yo les digo, ¿existe alguna función cuadrática, alguna, que sea solución de esta EDO? Bien, fíjense que ahí el problema es más difícil, porque ya no pueden decir, bueno, agarro la función, la derivo y la reemplazo, porque acá les estoy diciendo alguna cuadrática. ¿Cuántas cuadráticas existen? Infinitas, no pueden reemplazarlas a todas. Entonces ahí sí o sí tienen que usar la general. ¿Hay alguna manera, hay algún valor de C1 y C2 que ahí me genere alguna función cuadrática? No. En ningún momento me va a aparecer ahí un término de x cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces pueden asegurar, usando la general, que nunca van a poder llegar a una solución particular que tenga la forma de una función cuadrática. ¿Bien? Traigo esto más que nada para que vean cómo pueden interpretar de diferentes maneras y usar de diferentes maneras las herramientas que tienen. Hay veces que es más fácil usar la EDO directamente y no la solución general, reemplazo y ya está. Hay veces que la solución general es una opción y hay veces que sí o sí tienen que usar la solución general para poder responder a alguna posibilidad. ¿Bien? Bien, hasta ahí llegamos el otro día, pero me pareció bien hacer un raconto bastante general de hasta dónde vamos. Bien, voy a borrar lo que está escrito. Bueno, y ahí tienen escrito lo que acabo de hacer, pero de manera genérica, ¿no? Planteo la ecuación característica, encuentro dos raíces, que son R1 y R2. Entonces, cuando encuentro R1 y R2, aparecen las dos exponenciales, e a la R1x, e a la R2x, las divido, no me da constante, por lo tanto el conjunto es linealmente independiente, conforma una base de soluciones. Lo que acabo de hacer, pero genérico. Entonces la solución general va a ser C1 por una de ellas más C2 por la otra. Y encontré la solución general. Punto.
Ahora, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver qué pasa, pero la vida no es tan linda, ya saben. Ya siempre se los digo. Uno puede estar feliz un ratito hasta que se complica la vida un poco y en la matemática eso pasa muy rápidamente. Acá nosotros partimos de un supuesto que ustedes ya saben que no siempre pasa. Y no sé si no se dieron cuenta o fingieron demencia. Que es que no siempre tenemos dos soluciones reales y distintas cuando resolvemos una cuadrática. Es decir, cuando resolvimos esta cuadrática de acá, nos dio 0 y 5, 2 y 3, 4 y menos 6. Puede dar imaginarias. ¿O qué otra opción? O puede dar dos iguales también. Bien, entonces vamos a ver qué pasa en esos casos. Caso 2. ¿Qué pasa si nos dan iguales? Es decir, nosotros resolvemos la ecuación característica, van a la calculadora, ponen ahí su ecuación cuadrática y les dice R1 vale 4 y R2 también. ¿Ok? Entonces ustedes dirían, bueno, listo. Planteo e a la 4x y e a la 4x. Esas serían las dos exponenciales. ¿Qué problema hay si hago eso? A ver, perdón. Ambas son soluciones particulares. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué problema tenemos? Que si las divido, e a la 4x dividido e a la 4x, o sea, una exponencial dividido ella misma, ¿qué me da como resultado? ¿Y 1 es una constante? Sí. No son linealmente independientes. El conjunto e a la 4x y e a la 4x es linealmente dependiente. ¿Puedo usarlo para encontrar la solución general? No. No conforma una base de soluciones. Caos, llanto. Bien. Entonces, lo tienen demostrado en el libro, no nos interesa que lo sepan demostrar, pero uno puede demostrar, que también es por prueba y error, pero se puede demostrar, que si yo a esa exponencial la multiplico por la variable independiente, obtengo otra función que también es solución de la EDO. Dicho de otra manera, si yo sé que e a la 4x es solución de la EDO, ¿no? De esta EDO, de la que estamos hablando recién, entonces x por e a la 4x también lo es. ¿De acuerdo? Es decir, si encontré esa exponencial, que encontré una, en realidad, una solución particular de la EDO, si a esa solución particular la multiplico por x, también lo será. Vale para este caso, no siempre, pero vale. Entonces, ahora encontré una tercera solución particular, que ¿cuál va a ser? Esa exponencial que encontré antes multiplicada por la variable independiente. ¿Ok? Que lo que tendría que ver es si ahora esta que acabo de encontrar es o no linealmente independiente con la anterior. ¿Qué hago? Las divido. X por e a la rx dividido e a la rx. Cancelo las exponenciales y me queda x. ¿El cociente es constante? No. Por lo tanto, son linealmente independientes. Ahora, mi base de soluciones va a ser la exponencial que encontré al principio y la exponencial multiplicada por la variable independiente. ¿Bien? ¿Hacemos un ejemplo? Que van a ver que es muy rápido. Tenemos que encontrar la solución general de esa EDO. ¿Bien? Acá, ¿qué planteo? Bien. ¿Cuánto valen? A 0, a 1 y a 2. 1 menos 6, 9. Entonces, como es una EDO lineal de orden 2
homogénea a coeficientes constantes, ¿a quién planteo? A la ecuación característica. ¿Cuál es? ¿De acuerdo? Fíjense que si la pongo abajo de la EDO, se ve claramente la relación entre ellas. En vez de poner x segunda, pongo r cuadrado. En vez de poner x prima, pongo r. En vez de poner x, pongo nada. Y mantengo los coeficientes 1, menos 6 y 9. Igual a 0. Es una ecuación característica, así que tiene que aparecer una igualdad ahí. 6, no. Sí. Si ustedes eso lo buscan, por el método que quieran, les queda bien, que hay una única raíz doble, que es 3. Bien, o sea que R1 y R2 existen las dos, pero ambas valen 3. Que eso lo escribimos como R igual a 3. ¿Para qué le vamos a poner R1 y R2 si es la misma? Así que R es igual a 3. Entonces, ¿cuáles van a ser I1 e I2 ahora? Mis soluciones particulares. Ah, perdón, no son I1 y I2. X1 y X2. E a la 3. No, X es la variable dependiente ahora. Ah, bien, pueden usar otra. Y en general, cuando usamos X como dependiente, la independiente va a ser T. Bien. Ahí a la 3T. ¿Y la otra? Bien. Esa misma exponencial por la variable independiente. T por E a la 3T. Obviamente, ejercicio para sábado de lluvia, agarren esta función, derivenla 2 veces, reemplacen y van a ver que es solución, ¿eh? O sea, no es magia. Es solución. Se puede demostrar que es solución. En el libro lo que tienen demostrado es que siempre va a ser solución. Bien. Entonces, ¿son linealmente independientes? Me fijo, divido. X1 dividido X2. Me queda E a la 3T sobre T por E a la 3T. Cancelo. Y esto me queda 1 sobre T. ¿Es constante? No. Son LI. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿A quién puedo encontrar? Primero la base, que es el conjunto de ¿quiénes? O sea, bien, o sea, E a la 3T y T por E a la 3T. Y a partir de ahí, la general. C1 por E a la 3T más C2 por T por E a la 3T. ¿Estamos de acuerdo? A veces lo van a encontrar escrito así. Que es lo mismo. Es simplemente sacar factor común de la exponencial. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí. La base es, una viene directamente de usar la R que yo encontré en el exponente. Entonces, si yo encontré R igual a 3, me queda E a la 3T. Y la otra, se puede demostrar siempre que si vos tenés este caso, si vos encontraste esa exponencial que es solución, si a esa exponencial la multiplicás por la variable independiente, también va a ser solución. Entonces, ahora otra solución que vos encontraste, teóricamente, es la misma E a la 3T por la variable independiente. ¿Eh? Exacto, exacto. Entonces ahí tenés la otra, T por E a la 3T. Comprobás que al dividirla no te da una constante, por lo tanto son linealmente independientes, y entonces ya tenés la base. Esas dos soluciones que tenés son soluciones y son linealmente independientes, conforman una base. ¿Bien? Ay, no, perdón. Sí, sí, es que yo estoy acostumbrado. Esto no es IG, esto es XG.
En general, pero la variable es X, no es Y. Bien. Entonces, si vemos que la EDO, cuando la planteemos la ecuación característica, nos queda con dos soluciones reales iguales, tampoco es tan terrible. ¿No? Estamos de acuerdo que no es tan terrible. Bueno, ¿y qué otra posibilidad tengo? Tener dos soluciones de la ecuación característica reales y distintas. Dos reales e iguales, que sería este caso. ¿Y qué otra posibilidad hay? ¿Cómo? Una, este es el caso de una. Nosotros a veces cuando decíamos da una sola raíz es este caso, que en realidad son dos iguales, no es que es una. ¿Qué otra opción tenemos? Que no nos dé ninguna real. ¿De acuerdo? Es decir, que esas dos soluciones que existan sean números complejos. Bien. Y acá se pone un poco la cosa, porque aparecen números complejos. ¿Y cómo afectan los números complejos a las soluciones de una EDO? Ya es una mezcla de mundos terrible. O sea, estas raíces, este número que yo tengo acá me va a dar un número complejo. ¿Bien? Que probablemente la mayoría de ustedes no hayan trabajado hasta ahora con números complejos. Pero bueno, nos van a dar dos números complejos. Ahora, eso lo voy a tener que poner acá. O sea, me va a quedar una exponencial con un número complejo en el exponente. Horror. Bien. ¿Se puede resolver? Sí. Y mucho más fácil de lo que uno espera. Aunque no lo crean. Bien. Entonces, vamos a hacer un caso de esos. Y voy a empezar esta vez por el ejemplo, no por la teoría, porque me parece necesario. A ver. Bien. Entonces tenemos ese caso. Bien. Nos aparece esa EDO ya parecida a todas las que vinimos resolviendo hoy. Lineal, de orden 2, homogénea, coeficientes constantes. Ya dijimos, listo, ahora tengo que ponerme a ver cuánto valen los coeficientes, que cuánto valen. A0, A1, A2. 1 menos 4, 5. Planteo la ecuación característica, que la escucho con mucho deleite. R cuadrado menos 4R más 5 igual a 0. Ponen eso en la calculadora, háganlo. Si van a usar la calculadora para hacer esto, es el momento de practicar. Si lo van a hacer a mano o con la resolvente, no hay problema, pero si lo van a hacer con la calculadora, háganlo para ver qué dice su calculadora cuando hacen esta cuenta. Porque después se dan cuenta de que su calculadora les da información que no entienden en el momento del examen. Y es como, ¿por qué no hice esto antes? ¿Eh? Bien, perfecto. ¿Eso dice tu calculadora? Ah, ok, ok. No, quiero ver qué dicen las calculadoras, porque no todas dicen lo mismo. Bien, bien, perfecto. Algunas calculadoras le va a decir error, punto, y se apaga. Les parece un insulto y les dice chau. Bien. A otras calculadoras, las más modernas, les va a dar el resultado en números complejos directamente.
Bien, que le tendría que dar 2 más menos i. ¿Mm? Bien, y si lo tienen en modo polar, les va a dar un número y un ángulo. Sí. La otra les va a decir 2 y ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿ven? No todas las calculadoras dan lo mismo. Entonces, conozcan su calculadora antes de hacer esto. Bueno, vamos a tratar de llegar a las raíces e interpretar qué quiso decirles su calculadora. La única que sabemos que quiso decirles es la que dijo error. La que dijo error es la más sencilla. No se esforzó demasiado, dijo yo solamente trabajo en los reales. A mí no me molestes, punto. Así que las personas que tienen una calculadora que dice error, todo esto lo va a tener que hacer a mano, todo lo que sigue. Bien. Quienes no pasa eso, tienen una posibilidad de no hacerlo a mano. Bien, miren, vamos a hacer la resolvente. Era menos b, o sea, a ver, la voy a escribir por las dudas. Entonces, menos b, o sea, menos menos 4, 4, más menos raíz de b cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, o sea, 16 positivo, porque es menos 4, todo el número menos 4 elevado al cuadrado, o sea, queda positivo, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 5, sobre 2 por a, que vale 1, o sea, me queda 2. Esto me queda 4 más menos raíz de 16 menos 4 por 5, o sea, raíz de menos 4 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde aparecía el problema, en la raíz de menos 4. Que en los números reales esa raíz no está definida. No existe ningún número real que sea el resultado de raíz cuadrada de menos 4. Dicho de otra manera, no hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé como resultado menos 4. ¿Bien? Ahora, sí pasa dentro de los números complejos. En los números complejos yo sé que suenan, ya su nombre da miedo, o sea, se autoperciben complejos. Entonces es como ya, bueno, ok, no te acerques mucho. Pero no lo son tanto en realidad. Aparece, lo único que incorpora es la definición de este número. En los números complejos, la raíz de menos 1 está definida y vale i. I es otro número complejo. Así como existe el 1, existe el 0, el 7, existe el número i, que lo podemos pensar como la raíz de menos 1. La propiedad que cumple es que es la raíz cuadrada de menos 1. Y a partir de esa cosa, simplemente de ese numerito que se le agrega, aparece un mundo nuevo. Entonces, fíjense, yo acá, raíz de menos 4, lo que hago es, ese menos 4 que está dentro de la raíz, lo pienso como menos 1 por 4. ¿De acuerdo? En vez de pensarlo como menos 4, pienso como menos 1 por 4. ¿Por qué? Porque puedo. Y ahora, como tengo un producto y tengo una raíz, ¿qué puedo hacer ahí? Distribuir. Vale la distributiva de la radicación con el producto. Entonces acá me queda 4 más menos raíz de menos 1 por raíz de 4 sobre 2. Bien, acá tengo raíz de 4, ¿cuánto vale? 2. 2, no 2 y menos 2. Bien, la raíz de un número positivo
otro número positivo, o 0. No tengo dos posibilidades. Entonces, acá esto vale 2. Y raíz de menos 1, i. Entonces me queda 2i sobre 2. Y ahora vale, en los números complejos, también vale la distributiva con respecto al cociente. Así que puedo distribuir este dividido 2. Me queda 4 dividido 2, 2, más menos. 2 por i dividido 2, i. ¿Cuántos números complejos obtuve ahí? ¿2 o 1? Tengo 2, 1. Además, lo dicen con voz de, pero obviamente obtuviste 2 o 1. Bien, obtuve 2. ¿Dónde están esos 2? Bien, en el más menos. Bien, no es que los dos números complejos son 2 e i. Bien, uno de esos números complejos es 2 más i y el otro es 2 menos i. ¿De acuerdo? ¿Qué representa? ¿Cómo podemos imaginarnos esos números? De ninguna manera. Y de ahí viene su complejidad. Los números reales, uno puede tener más o menos una idea. Si yo les digo 7, ustedes se pueden imaginar 7 gatitos. Si les digo 7,2, pueden imaginarse 7 gatitos. Bueno, no importa. En los complejos eso no lo puedo imaginar. ¿Sí? No hay manera de pensar un 2 más i. Si lo imagino de manera súper matemática, como un punto en el plano, pero digamos, como que tenga un sentido en la vida real, difícil. Por eso se llaman complejos y no reales, ¿no? Bien, ahora, ¿estamos hasta ahí? Repito, quienes tengan calculadoras que no trabajen con complejos, esto lo van a tener que hacer a mano. Quienes tengan calculadoras de las más modernas de todas, les va a dar directamente eso, 2 más i, 2 menos i. ¿Ok? Y las intermedias les da las dos partes por separado. ¿Bien? Y ahora les comento a qué me refiero con dos partes. Entonces, los números, cuando ustedes hagan este proceso, siempre van a llegar a un número complejo que va a tener esta estructura. Alfa más menos beta por i. La estructura va a ser siempre igual. Alfa, que va a ser un número real, más menos beta, que también va a ser un número real, multiplicando a i, que es la unidad imaginaria. ¿De acuerdo? Alfa se le llama parte real y a la beta se le llama parte imaginaria, porque es la que está multiplicando ahí. Pero lo importante ahí es que alfa y beta son números reales. Por ejemplo, en el caso que yo acabo de encontrar, ¿cuánto valen alfa y beta? Alfa vale 2 y beta vale 1. ¿Bien? Alfa es la parte que está solita, el término que está solo, ¿no? Sin la unidad imaginaria, 2. Y beta es el coeficiente que multiplica ahí. Como no lo escribí, es 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo todo esto lo voy a hacer y lo único que necesito para resolver la EDO, porque se acuerdan que estamos resolviendo EDOs, ¿no? Lo único que necesito para resolver la EDOs es quién es alfa y quién es beta, nada más. Es lo único que me interesa. No me interesa el número imaginario, bla, bla. Solamente me interesan quién es la parte real y quién es la parte imaginaria de esas raíces de la cuadrática. Repito, quienes lo obtuvieron mediante una calculadora modernosa, se los va a dar directamente. Ahora, quienes lo obtuvieron en una calculadora intermedia, lo que hacen esas calculadoras es dividir la parte real y la parte imaginaria. Entonces, les va a dar, lo primero, cuando lo resuelven, les va a decir 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque les está dando a alfa. ¿Ok? Entonces, lo primero que les va a decir es 2. Y después hay un botón que en la mayoría de esas calculadoras es algo así, cambia, pero es algo así. Que significa pasar de la parte real a la parte imaginaria, eso quiere indicar. Entonces, busquen ese botón a quienes tienen ese caso, si lo presionan, les va a aparecer beta. ¿De acuerdo? Si alguien necesita ayuda, después me llama y lo vemos. Pero
debería haber aparecido 2, cuando apretan ese botón les debería aparecer 1. Entonces eso significa, y una i chiquitita abajo. Eso significa 2 es la parte real, 1 es la parte imaginaria. Bien, todas las opciones para llegar a alfa y beta de acuerdo a sus dispositivos disponibles. Sí, no sé quién me habla. Sí. No escuché. Eso depende de la calculadora. Hay algunas que tienen para resolver cuadrática. A ver. Bueno, ya han hecho su meditación con su calculadora y ya saben más o menos cómo les va a dar el resultado. Lo importante es que conozcan cómo lo van a tener que hacer, simplemente. Después cuando lo sepan hacer, ya está. Punto. Parece una grasa, espero que no sientan que, oh no, tengo la calculadora que no hace, no resuelve números complejos, mi vida va a ser terrible a partir de ahora. No, o sea, esto se hace en 2 minutos, pero sepan, para quienes lo pueden hacer con la calculadora, que lo pueden hacer rápido, y cómo leer los resultados, y quienes no, que si les llega a pasar esto, no se tienen que poner a buscar en el parcial cómo hacía la calculadora, lo tienen que hacer a mano. Esa es un poco la idea. Ahora, entonces, ¿cuáles serían? Ya encontramos las dos raíces, 2 más i y 2 menos i. ¿Cuáles serían las dos funciones, las dos soluciones de miedo? Una de ellas sería e a la 2 más i por x, ¿no? E a la rx. Y la otra sería e a la 2 menos i por x. Que ahí el punto es como, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer en ese caso que tengo en el exponente un número complejo? Y de hecho, nosotros vamos a trabajar con estas E2 porque su resultado no son funciones complejas. ¿De acuerdo? El resultado, o sea, la solución general de estas E2 no intervienen en esa solución general números complejos. ¿Cómo hago? Bueno, existe un bellísimo resultado matemático que se llama fórmula de Euler. ¿Bien? Si tienen interés, hay un montón de videos en YouTube muy divertidos de divulgación matemática sobre Euler y cómo encontró su fórmula de Euler y la importancia de la fórmula de Euler para casi todo, fundamentalmente la física cuántica, la química cuántica, el desarrollo de la teoría cuántica en sí. Bueno, nada. Hay un montón de partes de la ciencia que trabaja con números imaginarios, aunque no lo crean.
que suena como, hasta le diría un poco antiintuitivo, que los números no reales sean los que más han aportado a la ciencia, pero lo han hecho. A mí me interesa 0 para este curso, ¿bien? Básicamente, lo que uno puede demostrar es que, usando esa fórmula de Euler, estas dos expresiones se pueden transformar en ay, no, perdón. No, bueno. En eso. ¿Cómo? Se los dejo para su interés personal, si quieren. No hay un gran cómo igual, ¿eh? O sea, uno llega y dice, bueno, a ver, quiero que me expliquen de dónde sale eso, y medio que todo sale de la nada, pero no importa. No es que sale de la nada, sale de una cuestión inductiva, pero no importa. Básicamente, cuando uno tiene una exponencial con coeficientes imaginarios, puede trabajarlas, puede transformarlas en un producto de una exponencial real. Fíjense que e a la alfa x es una exponencial real, ese alfa es un número real, multiplicada por una trigonométrica. ¿Sí? Seno o coseno de beta por x. Beta también es un número real. Es la parte imaginaria, pero es un número real. No es beta i, es beta. ¿Eh? Exacto. Y lo que tiene de maravilloso eso, que yo sé que para ustedes no es maravilloso, es terrible, pero para mí es maravilloso, es que yo puedo trabajar con exponenciales imaginarias, que fue las que tuve acá al costado, pensándolas como funciones reales. Allá no hay i involucrada. Beta es el número que multiplica i, pero no va la i, va solamente el número que la multiplica, el coeficiente. ¿De acuerdo? Y esas dos son mis soluciones particulares. Ahora, fíjense que si yo las divido entre sí, la exponencial se me cancela. Pero coseno sobre seno, ¿qué me genera? Me queda coseno de beta x sobre seno de beta x, ¿eso qué es? Coseno de algo sobre seno de algo. O al revés, seno de algo sobre coseno de algo. La tangente, ¿bien? Entonces, ¿me va a dar una constante, una función constante? No, me va a dar una señora tangente, que es lo menos constante del mundo, ¿no? Tiene asíntota, se repite, cualquier cosa. Bien. Entonces, ¿cómo son esas dos funciones? Linealmente independientes. Bien. Entonces, volvemos al caso que estábamos trabajando antes. A ver, lo voy a escribir otra vez, así nos queda normal. Entonces, vamos ahora a qué tendrían que hacer ustedes en la práctica. Acá esto lo hicimos más largo porque lo estuvimos explicando. Pero aparece la EDO. ¿Qué hago? Planteo la ecuación característica. Las tengo ahí. Resuelvo de la manera que puedan esa ecuación cuadrática para llegar a sus raíces complejas. Usando calculadora,
o haciéndolo a mano. Ambas formas son posibles. Usan la que puedan, quieran, les guste. Les queda esas dos raíces, 2 más menos i. Entonces, de lo que me interesa ahí son simplemente quién es alfa, que dijimos que es 2, que es la parte real, y quién es beta, que es 1, que es el número que está multiplicando a la i. Después, por la fórmula de Euler, ustedes saben que las dos soluciones linealmente independientes de la EDO que van a poder armar a partir de esa alfa y beta son esas que les escribí ahí. Armémosla. ¿Cuánto? Si ahora reemplazamos alfa y beta, me quedaría e a la 2x por seno de beta por x, o sea, seno de x, y e a la 2x, otra vez, por coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que tengo que hacer es reemplazar alfa y beta en sus posiciones. No, ustedes podrían elegir como beta menos 1 también. Lo importante es que beta es uno solo. O eligen 1 o eligen menos 1. Cualquiera de los dos vale. Pero eligen uno de los dos. No le pueden poner seno de x y coseno de menos x. Es el mismo beta en ambos casos. Entonces, ¿cuál va a ser la solución general? C1 por la primera más C2 por la segunda. Y se terminó. ¿Bien? Todo lo que les mostré antes de la cuadrática, de la fórmula de Euler, de bla, 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 era para contarles de dónde venía. Pero en la práctica no nos interesa. Lo que nos interesa son quién es alfa, quién es beta. Punto. ¿Por qué? Porque las dos soluciones particulares que estoy buscando vienen de ahí. Lo único que usan son esos dos valores y la estructura siempre es igual. Exponencial por trigonométrica. No, si les pedimos, no estaría mal que verifiquen que son linealmente independientes. La dividen, las exponenciales se le cancelan, las trigonométricas no. Punto. No es constante, son linealmente independientes. Ah, no, no. Son 2 puntos en realidad. No. Y ahí termina. Exacto. Sí. Exacto. Y ahí te quedaría seno de raíz de 3x y coseno de raíz de 3x. ¿De acuerdo? Suena, parece molesto, pero no es tan molesto como podría ser. Bien. Todo eso lo que les acabo de contar está ahí. Bien. Ustedes, al resolver la ecuación característica, van a obtener dos raíces, que van a tener forma alfa más beta i y alfa menos beta i. A partir de esos alfa y beta lo usan acá. Uno es la exponencial e a la alfa x por coseno, beta de x, el otro es lo mismo pero con el seno. Los divido, no me queda constante, son linealmente independientes. Puedo plantear la solución general. Punto. Ahí les dejé también, por si no lo copiaron, un caso particular de dónde salen alfa y beta si no tienen calculadora. Bien, o sea, la resolución de la resolvente. Bien, de hecho es muy parecido al que hicimos recién. Cuánto valen alfa, cuánto vale beta, y a partir de alfa y beta, después plantearían la solución general. Pero es lo mismo que hicimos recién. Es otro ejemplo para que les quede impreso simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que cuando tenemos una EDO lineal de orden 2, homogénea, coeficientes constantes, podemos, cualquier caso surja a partir de su ecuación característica, llegar a su solución general. Es el único caso que vamos a poder resolver al 100% solo contando con la EDO. ¿Bien?
Bueno, respiramos profundo, relajamos las neuronas un ratito, piensen en algo que les hace feliz. Tiempo suficiente para ver las no homogéneas. Bueno, entonces, ya completamos esto, ¿no? Las homogéneas en general, con el teorema 3, que era nuestro teorema salvador, y las homogéneas a coeficientes constantes, que era en un caso particular que tenían la particularidad que podíamos resolverlas directamente desde la EDO. Ahora, nos adentraremos rápidamente, porque esto es bastante más rápido, de hecho, en el mundo de las no homogéneas. ¿Qué pasa cuando ese B que tenemos ahí, en la EDO, no es cero, sino es otra expresión? Que obviamente uno diría, listo, acá se viene un maremoto, porque ¿qué hacemos con ese B ahora? ¿No? ¿Cómo influye ese B? Bueno, no es tan terrible y ya vamos a ver por qué. Vamos. Entonces, lo primero, que esto es fundamental, porque lo vamos a usar bastante en lo que sigue, es ponernos de acuerdo en el lenguaje. Es decir, cómo vamos a llamarle a las cosas. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a tener es esto que está acá arriba, que es una ecuación diferencial ordinaria, no una EDO, de orden 2, lineal, con coeficientes no necesariamente constantes, vale para constantes y para no constantes, no homogénea. Esa B se supone que si está ahí escrita, no vale 0, o no necesariamente tiene que valer 0. ¿De acuerdo? Esa es con la que vamos a empezar a trabajar ahora, que son parecidas a las anteriores, la única diferencia es que esta B ahora no va a ser 0. ¿Ok? Y eso le vamos a llamar acá en esta diapositiva cuadradito. ¿Por qué? Para no decir todo eso, simplemente. Bien, y ahora también lo que vamos a plantear es la EDO homogénea asociada a esa. ¿Bien? ¿Qué es una EDO homogénea asociada a esa? Es la misma ecuación diferencial que arriba, pero reemplazando el b de x por 0. O sea, la homogeneizamos. Le sacamos el b y le ponemos un 0. ¿De acuerdo? La palabra homogeneizar no es precisa, no la escriban en un parcial porque no está bien. La acabo de usar yo de manera coloquial. Pero básicamente, para que entiendan lo que quiere decir, es eliminar ese término b y reemplazarlo por un 0. ¿Bien? Obviamente, a esta que le vamos a llamar homogénea asociada o diamantito, no son la misma EDO. ¿Estamos de acuerdo? No van a tener la misma solución. Porque cambié la EDO, le saqué una parte, es como si le hubiera sacado uno de estos términos. Obviamente, la solución va a cambiar. Pero la vamos a utilizar, la vamos a utilizar como una herramienta en el proceso. Le vamos a llamar I sub h, o lo que sea sub h, pero en este caso I sub h, a la solución general de diamantito. O sea, cuando vean I sub h es la solución general de la homogénea asociada. ¿De acuerdo? La h viene de homogénea. Entonces, I sub h es la solución general de esta, de la segunda. Y le voy a llamar I sub p a una solución particular de cuadradito. ¿Bien? Ojo con eso, no a la solución general de cuadradito, de la primera, de la no homogénea, sino a una de sus soluciones, cualquiera, la que encuentre, la que se me ocurra, una de todas sus infinitas soluciones. A esa va a ser I sub p. P viene de particular. Bien. Entonces, para las no homogéneas aparecen también dos teoremas. Voy a contarles el primero. Lo voy a pasar muy rápidamente. ¿Sí? Tiene una demostración, pero eso lo vamos a hacer mañana. No me interesa. Quiero que hoy nos quedemos con la idea general. Teorema 4. ¿Sí? Veníamos con el 2 con el 3, ahora aparece el 4 y el 5. Teorema 4.
Si F es una solución cualquiera de cuadradito, es decir, de la no homogénea, y H es una solución cualquiera de diamantito, o sea, de su homogénea asociada, ¿eh? No, cualquiera. Ambas son una solución cualquiera. Entonces, la suma de ellas, F más H, es solución de cuadradito. ¿De acuerdo? Entonces les dice, ustedes conocen F, que es una solución cualquiera, la que encuentren, de cuadradito, es decir, de la EDO no homogénea. Conocen H, que es una solución cualquiera de diamantito, o sea, de la homogénea asociada. Si suman F y H, entonces también va a ser solución de cuadradito, de la no homogénea. Entonces, fíjense que es muy parecido al teorema 2. El teorema 2, ¿se acuerdan que tenían dos soluciones? Las combinaban linealmente y tenían también otras soluciones. Ahora, yo conozco F y conozco H, una solución de la homogénea, una de la no homogénea. ¿Cuántas más conozco si conozco a F y conozco a H? Lean el teorema. Conozco a F, conozco a H. ¿Cuántas soluciones más conozco? No sé. ¿Qué te dice el teorema? Entonces, ¿cuántas más conozco si conozco a F y conozco a H? ¿Cuántas funciones, cuántas soluciones más conozco? Una más. No infinitas más. Una más. Acá no es como el teorema 2 que me pedía que combine linealmente, ¿no? Acá me dice, si vos conocés una de la homogénea y una de la no homogénea, las sumás, no las combinás linealmente. Lo único que me permite hacer es F más H, y esa que obtenés también va a ser solución de la no homogénea. Una más. Bastante humilde el teorema 4. Acá vos no sabés si existe base o no, pero acá ya el teorema 3 no vale. ¿De acuerdo? Entonces, estamos de acuerdo que acá el teorema 4 nos aporta algo, pero es bastante más humilde que los anteriores. El teorema 2 nos permitía encontrar infinitas soluciones. No nos permitía encontrar todas necesariamente, pero sí infinitas. El teorema 3 nos permitía encontrar infinitas, pero todas encima. El teorema 4, yo conozco dos y me devuelve una más. Hace lo que puede, pobre. Pero bueno. Ahora, lo que me pide es que una sea una solución cualquiera de la no homogénea y que una sea una solución cualquiera de la homogénea asociada. Entonces me devuelve otra más de la no homogénea. ¿Bien? ¿Encontré la solución general usando el teorema 4? Ajá, bien. Entonces, ahora ustedes dicen, bueno, pero yo ahora tengo dos soluciones de cuadradito. Podría tratar de construir una base, ¿no? Una base de soluciones. Ahora, ojo con esto. Las bases, o sea, la idea de la necesidad de construcción de base viene del teorema 3, o sea, vale para homogéneas. Acá no sabemos si existen bases o no, porque ya no tenemos homogéneas, tenemos no homogéneas. ¿Funciona o no? Lo veremos a continuación. Esto lo vamos a ver mañana. Entonces lo que aparece ahora es el teorema 5. Yay, otro teorema. Lo que todos buscábamos. Que miren lo que es. Es una ternura, ¿no? A diferencia del teorema 3, que era un choclo así, que no se entendía nada, el teorema 5, eso. Hasta es tatuable. Podemos tatuarnos el teorema 5 si queremos. Nos dice, si phi, esa letra se llama phi, es solución de la no homogénea, ¿bien? Entonces, phi es la suma de I sub h a I sub p. Y ahí les dice todo. Con esa frase les dijo todo. Si ustedes no lo entendieron, bueno, es su problema. Pero el teorema fue como, ya está, te solucioné la vida. Ahora, vamos a analizar qué quiere decir este teorema que es hermoso. Lo que nos dice es,
Si vos encontrás una solución de tu EDO no homogénea, ¿bien? Necesariamente es la suma de una de la homogénea asociada y una particular de la no homogénea. ¿Ok? O sea, que no va a haber ninguna solución de la no homogénea que yo no la pueda pensar así. Todas tienen esa estructura. Es una solución de la homogénea sumada a una particular de la no homogénea. Siempre. Y eso es lo importante del teorema. Siempre tus soluciones van a tener esa forma. Bien. Hermoso. Ahora, yo sé que cuando uno lo ve por primera vez, como dice, bueno, gracias por nada. Pero es muy útil. ¿Eh? Sí. Bien. A ver, supónganse, vamos a tomar un ejemplo sencillo. Voy a trabajar con esta que tengo acá. Esa que tengo ahí es una EDO lineal de orden 2 a coeficientes constantes, pero ahora, a diferencia de esta que tengo escrita en el pizarrón, esa es no homogénea. ¿Se ve? Esa es la diferencia que le incorporé. Yo voy a querer encontrar la solución general de esa que escribí ahí. Entonces, teorema 5 me dice, bueno, todas las soluciones de esta que vos escribiste ahí, todas, necesariamente todas, no se escapa ninguna, va a tener esta forma. Va a tener la forma de una solución de su homogénea asociada y a eso le tenés que sumar una función que sea solución de esta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendría que escribir inmediatamente después para llegar a la solución general? Bueno, si yo quiero resolver esta, lo primero que voy a... Bueno, qué derecha mi línea. Lo primero que voy a tener que hacer es escribir su homogénea asociada. ¿De acuerdo? O sea, obviamente esta, que le vamos a poner 1 si quieren, y esta, que es 2, no son iguales. O sea, 1 no es igual que 2, ¿no? No estamos resolviendo la misma EDO. Pero la necesito a esta. La necesito para esta parte de acá. Entonces, yo lo que necesito de esta es alguna solución particular. ¿De dónde saco alguna solución particular de esa? De la solución general que ya obtuve. Si esa se la resolvimos. ¿Se acuerdan que nos había dado C1, la solución general, más C2 por E a la 5X? ¿Se acuerdan? Ese era el resultado de esa era la solución general. Entonces, ¿cuántas posibles I sub h yo tengo ahí para agarrar? Infinitas. Le pongo a C1 y ya está. Obtengo diferentes soluciones de la homogénea asociada y tengo cubierta esta parte de lo que me pide el teorema. ¿Se ve? O sea, ya la mitad de lo que necesito para construir sus soluciones, ya lo tengo. ¿Por qué? Porque yo puedo plantear la homogénea asociada y en las homogéneas asociadas ya la sé resolver. Entonces, ya está. ¿Qué me falta? Esto. Uy, bueno, pobre gato. Esto me falta. Me falta alguna solución particular. Es decir, alguna función que si yo reemplazo acá, la igualdad vale. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí me falta algo importante. Lo de la homogénea asociada lo puedo resolver fácil. Me falta alguna I sub P que sea solución de esta EDO no homogénea. ¿De acuerdo? Yo la encuentro. Supónganse que I sub P, no sé, a ver, debería ponerme a pensar, pero no creo que sea fácil. No, no es tan sencillo. O sea, supónganse que ustedes encuentran una I sub P, que es una función f de x.
Entonces, las phi, las soluciones generales, perdón, todas las soluciones de esta, de la no homogénea, van a ser la suma de estas, que son las generales de la homogénea asociada, y a eso que le tengo que sumar la particular de esta, que dijimos que era f de x. Entonces, ¿cuántas soluciones encontré para la no homogénea ahí? ¿Una? No. Infinitas, porque C1 y C2 pueden ser cualquiera, ¿no? Entonces, supónganse que f de x es, no sé, por decirle algo, coseno de x. Entonces, yo voy a encontrar una solución de la no homogénea que va a ser 1 más 3 por e a la 5x más coseno. ¿Bien? Voy a encontrar otra, menos 7 menos 2 e a la 5x más coseno. Encuentro otra, 3 más 0 por e a la 5x más coseno. ¿Se ve? Puedo, si yo le doy valores a C1 y a C2, voy a ir encontrando diferentes soluciones de la no homogénea. Entonces, ¿qué es esto? La solución general. ¿Por qué? Primero porque sabemos que son soluciones. Y además, ¿qué? Tiene dos constantes indeterminadas, que es lo que yo necesito porque es de orden 2. Entonces, el teorema 5, así como lo ven de sencillito y tímido, me permite obtener la solución general de las no homogéneas. Me dice, para encontrar todas las soluciones phi de tu no homogénea, plantea todas las de la homogénea asociada, que yo ya lo sé hacer, por el teorema 3, y sumale una función más. ¿Se ve que esta I sub P no son infinitas? Es una. O sea, tengo que sumarle a eso una sola función más, que es una solución particular de esta. La que encuentre, la que quiera. O si la encuentro, se lo sumo y llegué a todas. Sí. No, porque, claro, si vos querés encontrar todas, no la necesitas. No, es que todas son estas. O sea, todas las soluciones de esta, Edo, son estas. Ahora, dentro de esa estructura serían todas las de la homogénea asociada y a eso le sumas una cualquiera de esta. Si vos le sumas una cualquiera de esa, le estarías llegando a todas. La diferencia, esa C que vos estás hablando, serían todas estas. Ese sería tu C, digamos. ¿Ok? No homogénea. Bien, entonces fíjense, comparen la solución general de la homogénea con la solución general de la no homogénea. ¿En qué se diferencian? En la particular. Bien, es idéntica, solamente que a la no homogénea le tengo que sumar una función más. ¿Cuál? Una de sus particulares. La que encuentro. Sí. Muy buena pregunta. ¿Estamos hasta acá? Ahora voy. Entonces, aunque parezca terrible, esto es muy sencillo en la práctica. Porque si se nos presenta una EDO lineal de orden 2 no homogénea, yo lo primero que voy a hacer es plantear su homogénea asociada, le saco ese B, le pongo un 0 y trabajo con la homogénea. Uso los teoremas que vimos hasta ahora, el 2 y el 3 principalmente. Llego a la solución general de la homogénea, o sea, ya llegaría a esta parte, ya tengo las constantes indeterminadas y todo. ¿Y qué tengo que hacerle a eso? Sumarle una función que va a ser solución de la no homogénea. ¿Ok? No, acá me olvido de ponerle constantes indeterminadas, de encontrar todas. Necesito una, cualquiera. Punto. Es lo que tengo que buscar. Una función que sea solución de esta. Y esa es la que pongo acá. Cuando hago eso, encontré todas. Porque es lo que me dice el teorema 5. Sí. Sí, si es, sí, pero en general no va a ser. Mira, si yo reemplazo 0 acá y 0 acá, no me da x. En este caso, justo no, 0 no va a ser nunca. Pero podría.
¿Estamos de acuerdo? Sí. De la homogénea asociada. O sea que esto lo puedes encontrar con lo que vimos hasta ahora. Ya a eso voy. Bien. Entonces, básicamente esa I sub h va a ser la solución general de la homogénea asociada. C1 más C2 por F2. Lo que me decía el teorema 3. Y eso le tengo que sumar el I sub P. Bien. Y lo hacemos muy fácil. Por eso les decía, las no homogéneas, si pueden manejar bien las homogéneas, es casi nada de dificultad extra. Ahora, la pregunta que viene en este caso, y que es fundamental, es, ¿y la I sub P de dónde la saco? Esa particular de la no homogénea. ¿Cómo la obtengo? Porque ya vimos que no es fácil a ojo de una EDO cualquiera encontrar soluciones. Puedo llegar a tener suerte y pegarle alguna, pero no puedo confiar en la suerte. Bien. Entonces, para esa I sub P existen diferentes métodos. Bien, existen unos 10 métodos que yo conozca al menos para llegar hasta esa I sub P. En el libro van a encontrar uno que se llama el método de los coeficientes indeterminados. ¿Sí? Lo tienen en el capítulo del libro. No en la guía de lectura, pero sí en el capítulo del libro. Y existen otros. ¿Bien? Varios, de mayor o menor complejidad. Ahora, para Matemática 2, para este curso, no le vamos a pedir que ustedes hallen I sub P. Por ningún método. ¿De acuerdo? O sea, antes lo planteábamos, pero ahora que tenemos cada vez menos horas de clase, no, ustedes no tienen que sacar esa I sub P de manera metódica. Esa I sub P, de alguna manera, se la vamos a brindar nosotros. ¿Ok? O se lo vamos a decir textualmente, esta es la I sub P, le vamos a dar quizás diferentes posibilidades, diferentes funciones, y ustedes tienen que ver cuál es la I sub P, pero no la van a tener que sacar por prueba y error ni usando ninguna metodología. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí tienen que estar, o sea, primero tienen que saber conceptualmente quién es I sub P, que es una solución particular de la no homogénea, ¿bien? Y a partir de ahí, poder darse cuenta cuál es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de terminar, esto lo vamos a resolver mañana, pero analicemos un poco esta actividad para que tengan una idea de cómo esto puede pensarse dentro de una actividad. Un ejemplo. Les dice, este grafiquito que es una familia de curvas solución para esta EDO que tienen ahí. Hallar la solución general de la EDO. Sin anestesia, se los pide. Como le dice, bueno, acá te muestro algunas grafiquitas de las soluciones, tenés la EDO, listo, hallar la solución general. ¿Qué es lo primero que harían ahí, después de llorar? O sea, cuando ya terminaron la lloradita, ¿qué hacemos? Bien, empezamos bien. Lo primero que tenemos que hacer ahí con la EDO, ¿qué es? Ver dónde estoy parado de todas las EDOs que vimos hasta ahora, ¿no? ¿Qué orden tiene? Si es lineal, si es homogénea, o sea, un poco estudiar la estructura de la ecuación diferencial. ¿Cuál es? ¿Cómo la clasificaría? Orden 2, lineal, bien, sí, o sea, tiene la estructura lineal. ¿Homogénea o no homogénea? No homogénea, muy bien, no cayeron en la trampa. Aunque este más 3 está de este lado, bien, no está multiplicando ni ahí, ni ahí prima, ni ahí segunda, por lo tanto yo lo podría pasar para este lado sin problema, ¿no? Y este sería ese menos 3 que me queda de este lado, sería el B.
¿Se ve? Entonces es una E en 2 lineal, no homogénea. A coeficientes constantes. 1 y -3. Y 0, que es el que falta. ¿De acuerdo? 3 funciones constantes. Entonces, ya más o menos ahí tengo un panorama de dónde estoy parado. Me piden hallar la solución general. Entonces, si es una EDO lineal de orden 2 no homogénea, ¿cuál va a ser el teorema de todos los que vimos que me va a permitir llegar a la solución general? Porque a partir de ahí va a empezar su justificación. El teorema 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la solución general de esa, está escrito, la solución general de esa EDO va a tener necesariamente esta estructura. I sub h más I sub p. Va a estar formado por la suma de soluciones de la homogénea asociada más una solución particular de la no homogénea, es decir, de esta que tenemos acá. Entonces voy a tener que calcular o hallar esas dos por separado y después sumarlas. ¿Cómo hallo I sub h? Bien. Primero lo que tengo que hacer es plantear la homogénea asociada. ¿Cuál sería la homogénea asociada de esa EDO? Bien, debería ese -3 que pasé para la derecha reemplazarlo por 0. ¿De acuerdo? Me quedaría I segunda menos 3I' igual a 0. ¿Y cómo encuentro las soluciones de esta EDO? Bien, con la ecuación característica. Como es a coeficientes constantes, hacemos todo lo que estuvimos viendo hasta hace un rato. Hago la ecuación característica, obtengo las R, R1, R2, me fijo si son iguales, si son distintas, si son complejas. Todo lo que vimos hasta hace un rato, lo aplico acá. Obtengo la solución general. ¿Terminé? Tengo que sumarle la particular. ¿De dónde saco la particular? ¿Eh? Sí, ahí está. ¿De dónde saco la particular? Bien, en el gráfico tenemos soluciones de quién, de esta o de la homogénea asociada. De esta. Nos dice que es una familia de curva solución de esta. Entonces, básicamente, acá yo debería encontrar alguna particular de esta. ¿Cuál? Bien, puedo usar cualquiera. Mi problema con estas tres, ¿cuál es? No tenemos idea de cuál es su ley. Pero tenemos una lineal. De esa sí sabemos cuál es su ley. Muy fácil. Que es y igual a x. Entonces, ¿cuál va a ser la particular? X. ¿Cómo llego a la solución general? La de la homogénea asociada, con las constantes indeterminadas que necesito, más la particular, x. ¿De acuerdo? Bueno, hasta mañana. Gente virtual, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. una consulta.